De repente, escuchó una voz suave que lo llamaba por su nombre desde el pasillo. Mateo. Era una voz dulce y melodiosa, pero al mismo tiempo le causaba una extraña sensación de inquietud. Intrigado, Mateo se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta. A la 6 historias cortas, de suspenso y terror, que te helarán la sangre. 1. El último inquilino. El último inquilino era una casa antigua, de esas que parecen susurrar historias en cada rincón. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban fijamente a la calle, y sus paredes, descascarilladas, ocultaban quién sabe cuántos secretos. La habían puesto en venta hacía varios meses, pero nadie se animaba a mudarse. Decían que estaba maldita. Un joven, atraído por el bajo precio y desestimando los rumores, decidió alquilarla. Al principio, todo parecía normal. Los muebles antiguos, el crujido de las tablas en el suelo, la brisa nocturna que soplaba a través de las rendijas. Eran solo los signos característicos de una casa con historia. Pero las noches comenzaron a ser diferentes. Oía pasos en el piso de arriba cuando estaba seguro de estar solo. Y a veces creía escuchar voces susurrando su nombre. Al principio lo atribuyó a su imaginación, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Una noche despertó sobresaltado por un grito agudo. Se levantó de un salto y encendió la luz. La casa estaba en silencio, pero en el espejo del baño vio una figura pálida detrás de él. Volvió la cabeza rápidamente, pero no había nadie. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Objetos se movían del lugar, las luces parpadeaban sin razón y sentía una presencia fría que lo envolvía. Decidió investigar un poco sobre la historia de la casa. Descubrió que había sido escenario de un trágico suceso. Una familia había sido asesinada allí años atrás. Aterrorizado, el joven intentó comunicarse con un medium. Este le advirtió que la casa estaba habitada por espíritus oscuros y que debía abandonarla de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, hizo las maletas y huyó de aquel lugar. El día siguiente, regresó al vecindario para cerciorarse de que había tomado la decisión correcta. La casa seguía allí, con sus ventanas oscuras y su aire de misterio. Y justo cuando se disponía a irse, vio una figura familiar asomarse a una de las ventanas. Era el rostro pálido que había visto en el espejo. 2. El niño desobediente. Mateo, el niño que desapareció en la noche. Mateo era un niño travieso y desobediente. Se burlaba de sus padres, les desobedecía y causaba travesuras por toda la casa. Un día, sus padres, cansados de sus actitudes, lo enviaron a su habitación sin cenar como castigo. Desde su ventana, Mateo podía ver cómo la tormenta se acercaba. Los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban el cielo nocturno. Se burló de sus padres, gritando que le daba igual el castigo y que la tormenta no lo asustaba. Sin embargo, a medida que la tormenta se intensificaba, Mateo comenzó a sentir miedo. Los fuertes vientos azotaban contra las ventanas y los truenos retumbaban cada vez más cerca. Decidió acercarse a la ventana para ver mejor la tormenta, pero de repente un fuerte golpe sacudió la casa y la luz se fue. Aterrorizado, Mateo llamó a sus padres, pero no tuvo respuesta. La oscuridad era total y el silencio sepulcral. De repente, escuchó una voz suave que lo llamaba por su nombre desde el pasillo. Mateo. Era una voz dulce y melodiosa, pero al mismo tiempo le causaba una extraña sensación de inquietud. Intrigado, Mateo se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta del baño. Cautelosamente se acercó y asomó la cabeza. Dentro, vio una figura oscura sentada en la bañera, rodeada de un halo de luz. La figura lo miraba fijamente con unos ojos brillantes y vacíos. «Ven conmigo, Mateo», susurró la figura. «Aquí encontrarás todo lo que deseas.
Sin pensarlo 2 veces, Mateo entró en el baño y se acercó a la figura. En ese momento, un rayo iluminó la habitación y Mateo pudo ver claramente la figura. Era una mujer alta y delgada, con el cabello largo y negro que le cubría el rostro. Sus ojos eran completamente blancos y su sonrisa era amplia y siniestra. Al instante, Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La mujer lo tomó de la mano y lo arrastró hacia el agua. Mateo forcejeó con todas sus fuerzas, pero era inútil. La mujer era más fuerte de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, los padres de Mateo despertaron alarmados al no encontrar a su hijo en su habitación. Buscaron por toda la casa, pero no había ni un rastro de él. La policía fue alertada y comenzó una intensa búsqueda, pero no encontraron nada. Desde ese día, la habitación de Mateo quedó vacía. La ventana siempre permanecía cerrada y las cortinas corridas. Los vecinos aseguraban haber escuchado extraños sonidos provenientes de la casa durante las noches de tormenta, como si alguien estuviera llorando. Algunos dicen que Mateo sigue atrapado en el baño, jugando con la mujer de los ojos blancos. Otros aseguran que su alma vaga por la casa, buscando el perdón de sus padres. 3. El espejo oscuro. El espejo oscuro. Ana era una mujer hermosa y ambiciosa, pero también era profundamente infeliz en su matrimonio. Su esposo, un hombre controlador y posesivo, la ahogaba con sus celos y sus exigencias. Cansada de su vida monótona, Ana inició una relación apasionada con otro hombre. Su amante le había regalado un antiguo espejo, prometiéndole que sería su portal hacia una nueva vida llena de felicidad. Ana, ciega de amor y la ilusión, colgó el espejo en su dormitorio. Pronto comenzó a notar que el espejo tenía un extraño poder. Cuando se miraba en él, veía reflejada no solo su imagen, sino también vislumbres de un futuro brillante junto a su amante. Sin embargo, con el paso del tiempo, el espejo comenzó a mostrar una faceta más oscura. En lugar de su amante, comenzó a ver reflejada una figura siniestra que la observaba con ojos vacíos. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, pero las visiones se volvieron cada vez más frecuentes y perturbadoras. Una noche, mientras se miraba en el espejo, la figura se materializó en la habitación. Era una mujer pálida y demacrada. Vestía con ropas antiguas. Sus ojos eran negros como carbón y su sonrisa siniestra. La mujer le susurró al oído: «La felicidad tiene un precio, Ana, y lo pagarás». A partir de ese momento, la vida de Ana se convirtió en una pesadilla. Su amante la abandonó. Su esposo descubrió su infidelidad y la echó de la casa. Y el espejo comenzó a absorber su energía vital. Cada vez que se miraba en él, sentía un vacío creciendo en su interior. Una noche, desesperada y consumida por el miedo, Ana decidió destruir el espejo. Tomó un martillo y comenzó a golpearlo con todas sus fuerzas. Con cada golpe, la figura en el espejo se contorsionaba de dolor y la habitación se llenó de un frío gélido. Cuando finalmente logró romper el espejo, la figura emergió de él y se abalanzó sobre ella. Al día siguiente, la policía encontró a Ana en su habitación, rodeada de los fragmentos del espejo. Su rostro estaba desfigurado y su cuerpo frío como el hielo. Se decía que su alma había quedado atrapada en el espejo, condenada a vagar por la eternidad como castigo por su infidelidad. Desde entonces, el espejo maldito desapareció sin dejar rastro, pero se dice que aún sigue existiendo, esperando a una nueva víctima que se atreva a mirar a través de él. 4. La mansión siniestra. Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura, una joven escritora, decidió mudarse a una antigua mansión situada en las afueras de la ciudad. Atraída por la belleza decadente de la casa y la promesa de inspiración, no dudó en firmar el contrato. Al principio, la mansión le pareció un lugar encantador, con sus amplias habitaciones y sus jardines secretos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a sentir una presencia inquietante.
Por las noches escuchaba extraños ruidos que provenían del sótano, como si alguien arrastrara cadenas. Una noche, al despertar sobresaltada, vio una figura oscura al pie de su cama. El corazón le latía con fuerzas mientras intentaba distinguir las facciones de aquel ser, pero la oscuridad era demasiado profunda. Al encender la luz, la figura se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de frío y terror. Laura decidió investigar la historia de la mansión. Descubrió que había sido el hogar de una familia rica y poderosa, pero que había sido consumida por una tragedia. Se decía que uno de los miembros de la familia había acabado con la vida de los demás antes de acabar con la suya. Desde entonces, la mansión había sido escenario de extraños sucesos y había adquirido una reputación siniestra. Laura, aterrorizada, decidió abandonar la mansión, pero al intentar salir, descubrió que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Los ruidos se intensificaron y sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuchó una voz suave que la llamaba por su nombre. Era la voz de la mujer que había visto en el retrato de la sala principal. La mujer la invitaba a quedarse, a formar parte de su familia. Laura cerró los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo una pesadilla. Cuando los abrió, se encontró en una habitación blanca y vacía. No había ventanas ni puertas, estaba completamente sola. Entonces escuchó los susurros de nuevo, pero esta vez las palabras eran claras. Ahora eres una de nosotros. Rodeada de una oscuridad opresiva, los susurros que la habían atormentado ahora se habían convertido en gritos ensordecedores. Comenzó a golpear las paredes, a gritar desesperadamente, pero sus esfuerzos eran en vano. El suelo se abrió bajo sus pies, revelando un abismo sin fondo. Laura se aferró al borde del agujero, luchando por mantener el equilibrio. Miró hacia abajo y vio un mar de rostros pálidos que la miraban fijamente desde las profundidades. Eran los rostros de las víctimas de la mansión, atrapadas en una eternidad de sufrimiento. Justo cuando estaba a punto de caer, escuchó una voz familiar. Era la voz de su abuela, quien había fallecido años atrás. La voz le susurró al oído: no te rindas, Laura, hay una salida. Laura se aferró a esas palabras como un salvavidas. Cerró los ojos y concentró toda su energía en escapar. De repente sintió una fuerza poderosa que la elevaba hacia arriba. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en su habitación. Laura, al ver las puertas y ventanas abiertas, salió corriendo de la mansión sin mirar atrás. Al llegar a la calle, se detuvo para tomar aire. Se sentía libre, pero al mismo tiempo sabía que nunca sería la misma. La experiencia en la mansión la había marcado para siempre. 5. El silencio del piso 13. El Instituto Tecnológico Metropolitano era un edificio imponente, con amplias aulas, laboratorios de última generación y una biblioteca digital. Pero, como todo edificio con una historia, guardaba sus propios secretos. Se decía que el instituto tenía 13 pisos, pero oficialmente solo estaban numerados del 1 al 12. El piso 13, según las leyendas, había sido clausurado hace décadas, tras una serie de extraños sucesos. Algunos alumnos, más atrevidos, aseguraban haber visto las luces parpadeando en las ventanas de ese piso durante la noche, y otros juraban haber escuchado gritos y lamentos provenientes desde allí. Un grupo de estudiantes, ávidos de emociones fuertes y decididos a desmentir los rumores, decidieron infiltrarse en el piso 13. Equipados con linternas y cámaras de video, se colaron en el edificio una noche cuando todos los demás ya se habían ido. El piso estaba en penumbras, cubierto de una gruesa capa de polvo. Los muebles estaban revueltos y habían papeles esparcidos por el suelo. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se hizo cada vez más intensa. De repente, una de las cámaras comenzó a emitir una señal estática
y la pantalla se llenó de imágenes distorsionadas. Uno de los estudiantes encendió la linterna de su teléfono móvil y apuntó hacia una esquina oscura. Allí, a lo lejos, pudo distinguir una figura humanoide, alta y delgada, que los observaba fijamente. La figura se movía lentamente, deslizándose por el suelo como una sombra. Aterrorizados, los estudiantes salieron corriendo del piso 13, pero algo los perseguía. Sintieron una presencia fría que los seguía de cerca. Al llegar a la salida, tropezaron y cayeron al suelo. Cuando abrieron los ojos, la figura estaba justo encima de ellos, mirándolos con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Al día siguiente, los estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad del instituto no registraron nada extraño esa noche, como si los jóvenes nunca hubieran estado allí. El piso 13 volvió a ser clausurado y la leyenda del instituto se hizo aún más oscura y misteriosa. 6. La habitación 313. En el Hospital General de la ciudad habían circulado rumores durante décadas, pero nadie los tomaba en serio hasta que llegó la noche del 31 de octubre. La enfermera Ana, una mujer escéptica por naturaleza, fue asignada al turno de noche. Alrededor de las 2 de la mañana se dirigió a la habitación 313 para revisar a un paciente. Al entrar, sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, a pesar de que la luz estaba encendida. Con cautela, Ana se acercó a la cama. La silueta de un hombre se dibujaba bajo las sábanas. «Buenas noches», susurró, pero no tuvo respuesta. Extrañada, encendió la linterna de su teléfono y dirigió la luz hacia el rostro del paciente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un punto indeterminado del techo. Su piel era pálida como la cera y sus labios estaban de un azul intenso. Ana sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Intentó tomarle el pulso, pero su mano se encontró con el vacío. El cuerpo del paciente estaba frío como el hielo. Desconcertada, llamó a sus compañeros, pero al regresar a la habitación, la cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas y la ventana estaba abierta de par en par. A partir de esa noche, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el hospital. Puertas que se abrían y se cerraban solas, sombras que se movían en los pasillos, susurros ininteligibles en la oscuridad. Los trabajadores comenzaron a evitar la habitación 313, convencidos de que estaba maldita. Algunos decían que el paciente de la habitación 313 era un fantasma, un alma en pena que vagaba por los pasillos del hospital. Otros aseguraban que era un demonio que se había apoderado del lugar. Lo cierto es que nadie volvió a ver al paciente de la habitación 313, pero su presencia se sentía en cada rincón del hospital. Fin.